¿Cuál es un caso de karma instantáneo que has presenciado? Una persona comenta. Estaba comprando algunas bebidas en un Circle K un día mientras visitaba a alguien en Florida y estos turistas viejos se nos metieron en la fila, todo el tiempo quejándose y quejándose en voz alta de todo, de lo caro que es todo, de lo llena que está la playa, de que hace demasiado calor, etc. También son muy groseros con el cajero y se toman un montón de tiempo discutiendo sobre el precio de los hot dogs que estaban comprando o algo así. Se van y mientras salimos vemos a una gaviota venir y arrebatarle el hot dog al hombre de la mano. Su esposa entonces grita y procede a dejar caer el suyo por la sorpresa. Sé que no es gran cosa, pero fue tan jodidamente gracioso ver qué sucedía que todavía lo recuerdo 5 años después. Una persona comenta. Estábamos en Florida cuando yo era niño y mientras entrábamos a un restaurante una gaviota le hizo caca a mi mamá. Mi papá empezó a señalar y reírse histéricamente de mi mamá, y justo en ese momento otra gaviota le hizo caca a él. Florida es la tierra del karma, y de las aves de mierda. Estábamos en Florida cuando yo era niño y mientras entrábamos a un restaurante una gaviota le hizo caca a mi mamá. Mi papá empezó a señalar y reírse histéricamente de mi mamá, y justo en ese momento otra gaviota le hizo caca a él. Florida es la tierra del karma, y de la mierda de gaviota. Una persona comenta. Un tipo borracho en el bar empezó a gritarle a la bartender por cortarle el servicio. La llamó perra y puta varias veces y luego intentó mover su taburete hacia atrás. En cambio, se enganchó en la alfombra y se cayó hacia atrás como un árbol. Hizo un golpe muy audible y, por supuesto, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Se quedó allí un minuto, se levantó y se tambaleó hacia la puerta mientras todos seguían mirándolo. Definitivamente nunca lo volví a ver. Una persona comenta. Vi a una mujer enfurecida en la carretera, furiosa por el tráfico lento que iba por un peligroso paso de montaña. Estaba intentando sacar a la gente de la carretera para intentar adelantarlos. Nunca había visto nada igual, podría haber matado a alguien. La vi ser arrestada por la fuerza por unos 6 policías al pie de la montaña en el otro lado. La tenían inmovilizada contra el capó y gritaba. Una persona comenta. Trabajo en un cine. Una tarde estaba vendiendo entradas en la taquilla cuando una señora mayor se acercó y me hizo una pregunta sobre nuestra aplicación. Es una aplicación de Cinemark. Sin embargo, no estaba seguro de la respuesta y se lo dije. Ella procedió a decir, muy groseramente, no es tu trabajo saberlo. ¿Eres estúpido o algo así? Luego, se dio la vuelta y se dio cuenta de que el policía del centro comercial estaba poniendo una multa por aparcar en un lugar para discapacitados cuando no tenía una placa o un distintivo para discapacitados. Salió corriendo gritando, espera, para. Ese es mi coche. No pude quitarme la gran sonrisa de la cara durante el resto del día. Una persona comenta. No fue instantáneo, pero cuando era un estudiante universitario sin dinero, los estudiantes de secundaria de la calle me rozaron el coche tan fuerte que la puerta delantera no se abría del todo y el espejo había desaparecido. Los confronté, pero no pude probarlo. No podía permitirme arreglarlo. La semana siguiente, salieron a toda velocidad del vecindario mientras yo estaba estudiando junto a la ventana del segundo piso. Se estrellaron de frente contra un árbol y destrozaron su coche. Tuve una vista cómoda mientras los 4 salían y el conductor se puso a sollozar con la camisa desabrochada en el pavimento hasta que llegó su madre y lo regañó lo suficientemente alto como para que todo el vecindario lo escuchara. Una persona comenta. Mi jefe recibió karma instantáneo por burlarse de mí. Tenía un día libre del trabajo y mientras preparaba el desayuno, accidentalmente me corté la punta del dedo con un cuchillo de pan. Me lo vendé y fui a urgencias. No necesitaba puntos, pero el médico me puso un par de tiras de esterilización y me dijo que no lo usara durante un día o 2 y que me mantuviera alejado del teclado. Fui al trabajo a la mañana siguiente, le dije a mi jefe que tenía que mantenerme alejado del teclado durante un par de días, así que tenía que hacer otro tipo de servicio al cliente que no implicara escribir. Ella dijo que no había problema. Al salir de la habitación, recordé que tenía que decirle algo más y mientras volvía a entrar, le escuché burlándose de mi lesión. Justo cuando terminó, accidentalmente cerró de golpe la puerta de la caja fuerte de 1 tonelada en su mano. Me reí y dije que el karma es una perra. Ella dijo que sí, que se lo merecía. No se la rompió, pero no podía usarla, así que tuvo que llamar a otro supervisor para que viniera ese día para que la revisaran. Cuando me quitaron la gasa del dedo un par de días después y vi las tiras que lo mantenían unido, admitió que sí se veía un poco mal y que no debería haberse burlado.
Lo acepté y pasé por alto el incidente. Una persona comenta. Trabajé en el cuidado después de la escuela para niños en edad escolar. Había un niño que era bastante desagradable y se metía con todos. Un día lo vi entrar en la sala simplemente molestando a otro niño. Terminó su provocación con un Nelson de los Simpson, jaja, se dio la vuelta y se plantó de cara en el suelo. El niño al que estaba provocando le devolvió un jaja y se fue. El niño desagradable se levantó, se sacudió el polvo y se escabulló humildemente, y estuvo bastante tranquilo el resto del día. Una persona comenta. Esa sería yo. Mi esposo, entonces novio, estaba llevando el cuenco de agua recién llenado de nuestro perro desde el fregadero de la cocina hasta la alfombra de alimentación. El perro se le abalanzó y el agua se derramó por todo el suelo. Me reí a carcajadas y lo llamé tonto. En los 2 minutos que tardó en encontrar la fregona, me olvidé de que el agua estaba en el suelo y resbalé al pasar por encima para llegar a la secadora. Me caí con fuerza sobre la baldosa de granito. Me rompí un brazo, tuve una conmoción cerebral leve y me dieron 8 puntos en el lado de la cabeza. Una persona comenta. Me gustaba ir al puesto de frutas local cerca de mi antiguo trabajo antes de ir a trabajar. Es un pequeño lugar familiar. Un niño pequeño estaba trabajando en la caja y accidentalmente me devolvió más de lo que les di. Devuelvo el dinero y corrijo el error, insistiendo en que sucede y que no se preocupen, no se lo voy a decir a nadie. El niño debe haberle contado a su familia 2 semanas después y no pagué la fruta durante el siguiente mes hasta que conseguí otro trabajo. El karma funciona en ambos sentidos. Una persona comenta. Estaba en una fiesta con una rifa. Mi tía ganó un vaporizador de ropa de 12 pesos que realmente necesitaba. Se lo pedí. Me lo dio. 10 minutos después ganó el gran premio lleno de dinero, boletos de lotería y alcohol. Una persona comenta. Resbalar con tu propia banana en Mario Kart. Una persona comenta. Hay días normales, días malos, y después están esos días que parecen escritos por un guionista con demasiada imaginación y muy poca compasión. Esta historia pertenece a esa última categoría. Comienza con algo simple, casi insignificante, pero termina convirtiéndose en una cadena de eventos tan torpemente sincronizados que parecen obra del mismísimo universo intentando grabar un sketch humorístico en vivo. Todo ocurrió una tarde cualquiera de verano, en una ciudad costera donde la humedad podía hacer sudar incluso a las estatuas. La gente caminaba lentamente, no por calma, sino porque el calor aplastante convertía cada paso en un trámite burocrático. Las palomas, normalmente hiperactivas, ese día parecían jubiladas, caminaban despacio, sin apuro, como si estuvieran pensando en contratar un abogado para presentar una demanda contra el sol. Esa tarde, el protagonista de esta historia decidió hacer algo que rara vez hacía, intentar ser productivo. Quería completar una lista de mandados que venía postergando desde hacía semanas. La típica lista, banco, supermercado, lavarropas, cosas así. Nada emocionante, pero él iba con determinación. Tenía una misión. O creía tenerla. Y entonces ocurrió lo inevitable, la tentación. En una esquina, un puesto callejero ofrecía vasos gigantes de jugo natural con hielo picado. Nada extraordinario, salvo por el hecho de que en ese calor, un vaso de esos valía más que el oro. Parecía brillar. Relucía. Era como ver un oasis. Un oasis con fruta y azúcar. El protagonista se dejó llevar por el impulso. Se acercó al puesto, pidió el vaso más grande disponible y sintió, apenas lo sostuvo, que su alma estaba regresando a su cuerpo. El jugo era frío, refrescante, delicioso. Un pequeño milagro líquido. Y justo en ese momento, cuando parecía que el día iba a mejorar, ocurrió la primera señal de que el universo estaba afilando el cuchillo del karma. Mientras bebía el jugo, vio a un hombre mayor luchando torpemente con un carrito de compras. El carrito tenía una rueda rota que hacía un ruido metálico y desagradable cada vez que giraba. El hombre estaba claramente frustrado, sudando, resoplando, mirando el carrito como si le estuviera hablando en un idioma que no entendía. Y ahí apareció la inspiración, una repentina ola de buena voluntad. La clase de ola que solo aparece cuando alguien se siente refrescado, hidratado y brevemente invencible. El protagonista decidió ayudar. ¿Por qué no? No tenía apuro. El hombre necesitaba una mano. Y además,
Ayudar a desconocidos siempre daba una sensación agradable, casi heroica, aunque la tarea fuera tan sencilla como empujar un carrito. Así que apoyó el jugo en el borde de una farola, asumió mentalmente el papel de buen samaritano del día y se acercó al hombre. Le hizo un gesto amistoso, tomó el carrito y lo alineó para que el hombre pudiera continuar sin más problemas. Fue una maniobra simple, rápida y efectiva. El hombre pareció agradecer con el rostro, aliviado por la ayuda. Misión cumplida, o eso parecía. El karma, sin embargo, ya venía tropezando detrás, preparando su entrada triunfal. Después de ayudar, el protagonista volvió feliz hacia la farola para recoger su jugo. Y allí encontró la primera tragedia. El vaso estaba en el suelo, boca abajo, derramado por completo. Un charco pegajoso y perfumado se extendía lentamente por la vereda. La causa estaba justo al lado, una gaviota. Una gaviota con cara de yo no fui, pero que claramente había sido. La escena era evidente. La gaviota había tratado de picotear el vaso, lo había tirado al suelo y ahora estaba parada a medio metro, observando el desastre con una indiferencia casi insultante. El protagonista sintió una mezcla extraña de impotencia y resignación. No podía enojarse con la gaviota. Técnicamente, la culpa era suya por confiar en una farola como mesa improvisada. Pero aún así, dolía. Era injusto. El jugo estaba deliciosísimo. Y ya no existía. Pero aún quedaba día por delante, y él decidió no frustrarse. Respiró hondo, aceptó su pérdida, se limpió las manos pegajosas en un pañuelo y continuó con sus mandados. La siguiente parada era un supermercado pequeño y antiguo, famoso por tener las góndolas tan estrechas que dos personas no podían pasar sin rozarse. El lugar estaba lleno, probablemente porque el aire acondicionado era más eficiente que el de cualquier otro local cercano. El protagonista entró con su carrito, uno que funcionaba, milagrosamente, y comenzó a recorrer las góndolas concentrado en su lista. Pero en un giro casi literario, el karma había entrado con él. Todo comenzó con un niño en la sección de cereales. Un niño hiperactivo, corriendo entre los pasillos como si estuviera participando en algún tipo de carrera clandestina. Llevaba en la mano una caja de cereales repleta de colores y azúcar. El protagonista lo vio pasar rápidamente y pensó que sería cuestión de segundos para que ese niño derribara algo. Y tenía razón. El niño pasó corriendo demasiado cerca del carrito del protagonista, tropezó con una rueda y salió disparado hacia adelante. No cayó, sorprendentemente, pero la caja de cereales salió volando de su mano y cayó directamente dentro del carrito del protagonista. Ese detalle, en sí mismo, no era grave. Lo grave fue lo que vino después. Un adulto apareció en la escena, un padre cansado, sudado y claramente harto de la energía infinita de su hijo. Cuando vio la caja dentro del carrito del protagonista, asumió, erróneamente, que estaba robándosela al niño. El padre lanzó una mirada furiosa. Una mirada que decía: mi paciencia está al borde del colapso. El protagonista intentó aclarar el malentendido, pero el adulto, completamente superado por la situación, no escuchó nada. Simplemente agarró la caja del carrito con un gesto brusco, murmuró algo que ojalá hubiera sido amable, y se fue arrastrando a su hijo como si fuera un globo atado a una cuerda. El protagonista quedó ahí, inmóvil, intentando procesar lo absurdo del momento. No había hecho nada. Era inocente. Pero no había forma de explicarlo sin parecer un maniático obsesionado con aclararle problemas a extraños en un supermercado. Continuó haciendo las compras con el peso de ese incidente en la mente. Y entonces ocurrió la siguiente señal del karma. Una góndola entera estaba bloqueada por una mujer que hablaba por teléfono mientras movía el carrito de un lado a otro sin avanzar. La mujer permanecía quieta, ocupando la mitad del pasillo. Cuando el protagonista intentó pasar por el otro lado, la mujer movió el carrito hacia allí sin darse cuenta. Y cuando intentó volver, la mujer movió el carrito hacia atrás. Era como si estuviera jugando un videojuego con un jefe final imposible de esquivar. Después de una eternidad, logró pasar, pero en el proceso terminó chocando contra un carrito ajeno y derribando un paquete de galletitas, que cayó al suelo y se abrió apenas lo suficiente para que las galletitas quedaran esparcidas como si fueran parte de una ofrenda ritual.
El protagonista no sabía si recogerlas, avisar o simplemente huir de la escena. Finalmente decidió hacer lo correcto, recogerlas y dejarlas sobre la góndola, aunque sabía que nadie las compraría. Completó por fin sus compras, sobrevivió a las góndolas estrechas y se dirigió a la caja. Y allí ocurrió el pico de la desgracia. Al apoyar las cosas en la cinta, su botella de detergente se cayó, rebotó en la punta del mostrador y rodó hacia el piso, explotando como un globo lleno de espuma azul que se expandió rápidamente. La cajera soltó una exhalación larga, de esas que solo hacen las personas que han visto todo en la vida y ya no les sorprende nada. Entonces llamó por el altavoz pidiendo a alguien de limpieza. Mientras tanto, el protagonista estaba ahí, completamente derrotado por la vida, intentando pedir disculpas, aunque no había sido exactamente su culpa. Pagó, recogió sus bolsas y salió del supermercado con un fuerte deseo de no volver nunca más. Pero aún faltaba el acto final. El golpe maestro del destino. A mitad de camino hacia su casa, pasó nuevamente por la esquina donde antes había comprado el jugo derramado por la gaviota. Pero esta vez, el puesto estaba cerrado. El dueño había guardado todo, excepto un pequeño cubo con restos de hielo. Y ahí estaba, la misma gaviota de antes, picoteando el cubo, felizmente apropiada del establecimiento como si fuera socia fundadora del negocio. El protagonista decidió ignorarla, caminando con dignidad hacia su hogar. Dignidad que duró exactamente 3 segundos. Justo antes de cruzar la calle, pisó un charco de lo que parecía agua, pero no era agua. Era una mezcla pegajosa, probablemente algún jugo, refresco o bebida derramada que se había secado lo suficiente como para convertirse en una trampa resbalosa diseñada por Satanás. El pie patinó hacia adelante. El cuerpo se inclinó hacia atrás. Las bolsas volaron. Las compras se esparcieron como confeti triste. El protagonista cayó sentado en el suelo con un golpe seco que resonó como una cachetada dada por el universo. Y para rematar la humillación, el destino decidió hacer una pausa dramática. La gaviota lo observó. Luego caminó lentamente hacia una de las bolsas esparcidas, sacó un paquete de galletas cerrado, lo picoteó 3 veces como para demostrar autoridad y finalmente salió volando con él en el pico. Era oficial, había sido robado por un ave. Y como si fuera un cierre de cortina cómico, cuando intentó levantarse, escuchó un sonido detrás suyo, la rueda de un carrito. Un carrito del supermercado. Un carrito empujado por el mismo niño hiperactivo que antes había perdido su caja de cereales. El niño lo miró desde su asiento en el carrito, con una expresión que no era de burla, sino algo peor, conmiseración infantil. La clase de mirada que dice yo he hecho cosas peligrosas, pero jamás he vivido algo tan triste. El protagonista solo atinó a recoger sus cosas, sacudir la dignidad que le quedaba, poca, y caminar lentamente hacia su casa. Ese día entendió una verdad profunda y universal. Cuando el karma decide golpearte, no lo hace con un solo evento. Te arma una maratón, un circuito, un show completo. Y tú eres el protagonista, quieras o no. Y también entendió algo más. Hay gaviotas que deberían ser ilegales. Suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones si quieres más videos de Lector Anónimo. Te mando un saludo gigante y espero verte nuevamente por aquí. Te dejo 2 videos increíbles que no te puedes perder.